Como vimos, una de las consecuencias fundamentales del conjunto de reformulaciones que produce la Escuela de Cambridge es la quiebra de la alteridad entre texto y contexto, entre ideas y realidades. Por lo tanto, cuando se habla de contextualizar un texto, no se va a tratar ya de relacionar el mismo con algo externo al propio texto. Lo que se busca es descubrir en el interior del propio texto las huellas lingüísticas de sus condiciones de enunciación. Bueno, es en este punto que Skinner y toda la escuela de Cambridge apelarán a la tradición retórica clásica, que es lo que vamos a ver en esta tercera parte. Este vuelco hacia la tradición retórica clásica en realidad no va a ser incidental, porque la tradición retórica va a ser justamente la que por más de 2000 años había hecho de los discursos objeto de análisis. Como muestra esta, la característica fundamental de los mismos es su posicionalidad. Según la definición de Aristóteles, la retórica es el arte de percibir en cada caso los medios disponibles de persuasión. Que algo funcione como persuasivo o no está estrechamente asociado a un contexto discursivo particular. Depende del tipo de tema, de audiencia, etc. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que esto es así porque Dios lo dictaminó, no los voy a convencer. Pero si voy a una asamblea evangelista, es una verdad indisputable. Porque lo que ustedes esperan de mí es otro tipo de fundamentaciones en este contexto particular, al menos. Bueno, en suma, para entender qué funciona en cada caso como persuasivo, hay que reconstruir las condiciones particulares de enunciación de ese discurso. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Etcétera. Es lo que en la tradición retórica medieval se llamaban las circunstancias. En el antiguo régimen, esas condiciones de enunciación se encontraban de hecho perfectamente codificadas. No cualquiera podía decir cualquier cosa en cualquier momento y lugar. Qué se decía, cómo se decía, tenía que ver con quién estaba hablando y a quién estaba hablando. Por ejemplo, un campesino no podía hablar a un noble de la misma manera que hablaba a otro campesino. Con la ilustración, desde el momento en que cualquiera puede hacer uso público de la palabra, invocando una verdad impersonal, se van a borrar esas huellas textuales de las circunstancias de enunciación. Aunque en realidad no es que se van a borrar, van a dejar de estar codificadas lingüísticamente, pero ellas, sin embargo, van a seguir aún presentes en los textos, solo que ahora hay que aprender a descubrirlas. Y bueno, y lograr esto justamente es lo que permitiría la tradición retórica clásica. Esta nos proveería de las herramientas fundamentales para reconstruir a partir de los propios textos el contexto de enunciación. Cómo fue que el contexto se inscribe en el propio texto y pasa a formar una parte constitutiva suya. Esto se relaciona con lo que Aristóteles definía como el silogismo retórico, el entimema. El entimema es un silogismo al que le faltaba la premisa mayor. Por ejemplo, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Lo que está ausente ahí es la premisa mayor, todos los hombres son mortales. Bueno, esto hizo que el silogismo retórico sea olvidado, no sea tomado en cuenta, porque esa ausencia no parecía demasiado relevante. Sin embargo, para Aristóteles y los antiguos era fundamental. No se trataba de una mera carencia, sino que la misma indicaba el hecho de que todo intercambio comunicativo que resulte efectivo, que todo efecto persuasivo, se funda en un conjunto de supuestos compartidos, los cuales nunca se encuentran explicitados en el propio discurso. Es decir, representan lo que Polanyi llama la dimensión tácita. Este conjunto de presupuestos implícitos son justamente los que articulan un determinado contexto de debate.
dentro del cual las distintas corrientes de ideas podrán eventualmente desplegarse y confrontarse entre sí. De lo que se trata entonces es de traspasar el plano de las ideas, los contenidos explícitos de los discursos, y reconstruir ese suelo de supuestos subyacentes sobre los cuales esos discursos se fundan. En última instancia, lo que historiza, lo que particulariza cada forma de pensamiento, como vimos, que no se encuentra en el plano de las ideas, que estas son intemporales por definición, que estas no contienen en sí ninguna huella de su contexto particular de enunciación. Es en este conjunto de supuestos que les subyace y de las que toman su sentido concreto que vamos a ver encontrar esas marcas que historizan los discursos. Son estos también, estos supuestos, los que delimitan el campo dentro del cual pueden articularse los discursos y circular socialmente en cada momento y lugar particular. El punto es que este conjunto de supuestos compartidos que articula el terreno para la confrontación de ideas solo se nos revela en su mutua confrontación. Cada tipo particular de discurso representaría como una suerte de recorrido dentro de este terreno delimitado por este conjunto de supuestos. De lo que se trata, más allá de cuál es el recorrido que va a seguir cada autor o cada corriente particular, cómo estaba articulado el terreno mismo, cómo se constituye, se delimita en determinado momento un determinado campo discursivo. Bueno, y como decía, esto va a suponer un cambio fundamental en cuanto al objeto de estudio. No se trata simplemente de un cambio nominal, de dejar de hablar de ideas o lenguajes, porque para reconstruir estos campos discursivos ya no basta con analizar, digamos, horizontalmente la trayectoria de cada corriente de pensamiento o autor particular, sino que es necesario seccionar verticalmente el espectro ideológico, atravesar el plano de las superficie de ideas, que es lo que cada uno dice, el conjunto de principios o postulados que proclama, y reconstruir entonces estos contextos de debate, cómo se constituye ese terreno para la mutua confrontación entre diversos tipos de discursos, ¿no? Bueno, mientras que los sistemas de ideas, entonces, como vimos, se pueden definir perfectamente a priori, los lenguajes, en cambio, son realidades plenamente históricas, cuya estructura y sentido no se puede establecer así por fuera del sistema de relaciones comunicativas del cual participan. Estos se sostienen, como decía, de una serie de supuestos contingentemente articulados y los cuales se pueden localizar históricamente. Tenemos acá un principio que historiza los discursos desde su mismo interior. A la mitología que define Skinner habría entonces que agregar una nueva mitología, que es lo que llamo la mitología de la retrolepsis. La mitología de la prolepsis, si recuerdan, consistía básicamente en proyectar sobre el pasado ideas presentes. Bueno, inversamente, la mitología de la retrolepsis consistiría en pretender traer al presente ideas del pasado, desprendiéndolas de la situación comunicativa dentro de la cual las mismas surgieron y de la que tomaban su sentido concreto. A diferencia de los sistemas de pensamiento, los lenguajes no pueden transponerse de una época a otra, porque contienen un principio de reversibilidad temporal, como decía, que les es inmanente. Es decir, los lenguajes no pueden proyectarse hacia adelante o hacia atrás, prospectivo o retrospectivamente,
más allá de ese horizonte dentro del cual la serie de supuestos sobre los cuales esos lenguajes se sostenían ya se habría quebrado. Por eso, por ejemplo, no tiene sentido hablar en el siglo XIX de republicanismo clásico. El republicanismo clásico del Renacimiento del siglo XV en la ciudad italiana partía de una serie de supuestos que ya en el siglo XIX no se seguían sosteniendo, ya no formaban parte de ese universo conceptual. El republicanismo clásico se fundaba, era un concepto en última instancia teocéntrico, partía de la base de que existía un garante trascendente, que el universo estaba establecido, jerárquico, había un orden jerárquico establecido en el plan mismo de la naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, lo que estamos viendo cabe definirlo como un proceso de desontologización del pensamiento. La historia de ideas lo que hace es reificar los sistemas de pensamiento, los concibe como entidades que poseen una esencia propia, un conjunto de rasgos que les serían inherentes. Los lenguajes, en cambio, no poseen una naturaleza determinada ni determinable a priori. No constituyen entidades que puedan definirse con independencia del conjunto de relaciones comunicativas de las cuales participan. Como decía, desprendidas de las mismas, se ven reducidas a máximas genéricas, más o menos banales, principios que en el fondo, que como son los modelos o tipos ideales de la historia de ideas, que se pueden encontrar efectivamente en cualquier tiempo y lugar, porque en el fondo no dicen nada. Pues de manera más radical podría decirse que el objeto de estudio de la escuela de Cambridge ya no es en realidad el pensamiento. Como señala Skinner, lo que se trataría de comprender no es lo que los sujetos piensan, sino lo que hacen. La incorporación de la consideración de la dimensión pragmática de los discursos lleva entonces a trasladar toda la empresa histórico-intelectual a otro plano, el plano del pensamiento al de las prácticas. No habría forma de disociar historia intelectual de historia política. Ambas aparecen fundidas, no habría historia política que no sea siempre ya historia intelectual, y viceversa, historia intelectual que no sea siempre ya historia política. En esto es en definitiva a lo que se refiere poco cuando habla de una revolución teórica. Bueno, esto permitiría entonces lograr una respuesta al desafío ese que quedaba pendiente, aquel planteado por Neimier, cómo dar sentido a la historia intelectual sin hacerla depender de ese supuesto ingenuo y en definitiva precario y cuestionable de que los sujetos se verían obligados a actuar de acuerdo con los principios que proclaman y que se mantendrían fieles a sus dichos. La respuesta que se desprende de esta reformulación que realiza Skinner es que el hecho de que las ideas resultan representaciones inadecuadas de la realidad, o que las afirmaciones de los sujetos resulten engañosas respecto de sus verdaderas motivaciones, que tiendan a ocultar más que a revelar el sentido concreto de su accionar, ahora ya pierde relevancia desde el momento en que lo que se busca aquí analizar no es simplemente qué es lo que los sujetos dicen, sino qué están materialmente haciendo al decirlo. El elemento simbólico al que se orienta la nueva historia intelectual se sitúa en el orden de las acciones, de los hechos, y ya no de las meras representaciones mentales de las mismas. Ya no son representaciones mentales, sino actos de habla, siempre reales en tanto que tales, más allá de la veracidad o no de sus contenidos. Así, aun cuando la preocupación de Neimier siga siendo legítima,
no afectaría ya los estudios en el área, sino un modo específico de abordaje que es el de la historia de ideas. Como vemos, para superar la crisis que esta crítica produjo y al mismo tiempo rechazar la clase de reduccionismo a que la misma condujo, en definitiva a la que una y otra no sería más que una contracara de ella, la visión de la historia intelectual como un mero subproducto de la historia social no es nada más que la contracara de esta tendencia a reificar las ideas. Bueno, decía, para quebrar esta antinomia, la escuela de Cambridge deberá desontologizar el pensamiento, apartando ahí sí ya de los marcos tradicionales de la historia de ideas, los cuales se encontraban inevitablemente atrapados en la antinomia entre idealismo y materialismo, a oscilar entre esencias ideales trascendentes y el reduccionismo sociológico. En el fondo, como decía, ambas comparten un supuesto en común. Una y otra corriente desgajan lo social de lo conceptual, como si se trataran de instancias separadas entre sí, con lo cual el debate acerca de cuál tiene la prioridad se va a volver infinito y en última instancia insoluble, inconducente. De lo que se trata en definitiva entonces es de quebrar esa antinomia. Y la escuela de Cambridge, como vemos, nos ofrecen una vía para hacerlo. Nos permite superar las dicotomías tradicionales de la historia de ideas entre texto y contexto, entre ideas y realidades, en la medida en que nos sitúa en un plano anterior a su distinción, en donde ambos resultan aún indisociables entre sí. Hasta aquí entonces son los aportes de esta escuela. La importancia de los mismos, vemos cómo ellos van a reconfigurar el campo de la historia intelectual. En lo que sigue, sin embargo, vamos a ver que su planteo presenta una serie de ambigüedades y problemas, los cuales se van a volver manifiestos en el momento en que de abordar la cuestión del cambio conceptual. ¿Cómo? ¿Por qué cambian los conceptos? ¿Cuál es la fuente de la temporalidad de los conceptos? Eso es lo que vamos a ver entonces en la parte siguiente.